Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe. Vamos a compartir, señores, con todos ustedes la frase correspondiente a este viernes. Las águilas solo vuelan con águilas. Aléjate de quienes no mantienen tu mismo vuelo. Solo te frenarán. Vuela tan alto como ellas. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un tema muy importante. Hoy nos vamos al mundo de la familia y trataremos tipos de familias y sus características. Para tratar este mix de temas tan interesantes, tenemos dos invitados sumamente queridos y especiales para nosotros. Me refiero a la licenciada Consuelo García. Ella es MA, psicóloga clínica, también especialista en modificación conductual, terapeuta familiar y de parejas. Y también el día de hoy nos acompaña el querido también amigo Alberto Adames, psicólogo clínico, con quien ambos trataremos este tema tan interesante titulado Tipos de familia y sus características. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido a casa. Hola, querida Cris, buenas tardes. Agradecida de esta nueva oportunidad que tenemos aquí algunos viernes, trayendo información muy valiosa para la gente, trayendo estrategias para manejar diversas situaciones. Y bueno, pues hoy no toca la familia, a lo que yo siempre voy, con todos los temas míos siempre llegan a la familia. Así que ya ustedes saben que hoy tendremos mucha información muy importante. Bien, para mí es un placer estar nueva vez aquí con ustedes y nada, esperamos que sea de bendición para todas aquellas personas que nos ven y que nos escuchen. Exactamente, ustedes saben que para mí siempre es un inmenso placer tener la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, Consuelo, nos vamos al mundo de la familia, Alberto también, y nos vamos a lo que sería la definición de familia. Adelante. Bueno, la familia, como decían antes en una canción, como era que decían, la familia es una institución donde el individuo toma formación. Toma formación, así mismo. La familia es el ente más importante de la sociedad. Es una institución formada por padres, hijos, abuelos, tíos, personas que son las que forman lo que será el resultado final de una persona en la sociedad. O sea, la familia es la formadora por excelencia de seres humanos, es de donde sale todo lo bueno, lo malo de una persona. La familia es ese centro de amor, de apoyo, de confraternidad, de esa incondicionalidad que se da, de que cuando pasan cosas, quienes realmente permanecen ante cualquier situación conflictiva, pues es la familia. Por eso es que dice por ahí un dicho que la familia es la familia. O sea, a la familia hay que sacarle su plato aparte en absolutamente todo. Por ese amor y esa incondicionalidad que hay entre sus miembros. Así es. Agregar también, Cris, que cuando hablamos de familia nos referimos a un grupo de personas que conviven bajo un mismo techo en el cual prima la individualidad y el desarrollo particular de cada uno. En este asunto de familia es importante también reconocer que cada individuo tiene un rol determinante y que cuando esos roles están identificados hay límites y que producto de esos límites pues es más llevadero el convivir dentro de este sistema familiar. Y hay razones principales por las cuales muchas veces formamos hogares. La necesidad de tener, hay personas que se juntan por otro, Cris, por el hecho de querer crecer como persona. Dicen, bueno, yo me voy a casar, tal proyecto como familia vamos a emprender y partiendo de esto pues voy a crecer. Hay otras personas que también se juntan con otros porque tienen el deseo de pertenecer a un sistema en el cual se sientan seguros, en el cual se sientan apoyados, en el cual se sientan identificados. Y también es importante que otra necesidad que debe primar también en lo que son las relaciones de familia es la necesidad de ser, Cris. Que cada persona aporte para la individualidad del otro y para que esta persona a su vez
pueda también crecer y ser aceptado tal y cual es. Al nosotros hablar de familia, ¿cuáles serían esos lazos principales que definen realmente lo que es una familia? Bueno, mira, Alberto dijo algo muy importante y es esa individualidad y las personas que componen esa familia y los roles que tiene cada quien en esa familia, porque a veces no sé si tú te has dado cuenta, Cris, de que hay familias, principalmente en estos últimos tiempos, como que cada quien está por su lado. Exacto. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que me llegan a la consulta que, vamos a decir, viven en una casa grande, porque eso no ocurre en casa pequeña, porque tú supiste que hay que estar mirándose obligado por el espacio. Ujú. Pero, por ejemplo, en casas grandes, que cada quien tiene su habitación, Cris, ni siquiera para comer se juntan. Sí. Entonces, los roles son muy importantes y esa dinámica que se crea en la familia, pero para eso hay que hacerse consciente de lo que es eso y de por qué somos una familia. Porque a veces uno vive la vida tan automática hoy en día que no se detienen a ver, no nos detenemos a ver qué está pasando en nuestra casa, si estamos dedicándonos tiempo, si estamos haciendo cosas en familia, si estamos compartiendo aunque sea en la mesa, porque yo sé que ahora, como todo el mundo trabaja, estudia, salen a hacer diversas cosas, el tiempo es limitado, el que se puede pasar, pero hay algunas familias que han mantenido esa tradición de que por lo menos el almuerzo y la cena se juntan, conversan, en la noche tal vez hacen algo entre familias, pero los roles hay que saberlos dividir y también las responsabilidades, porque también más adelante que hablaremos de algunos tipos de familia, tenemos una situación con algunas familias de que, por ejemplo, tienen una madre que es todoterreno, estas madres que son 4x4 hoy en día, que hacen de todo, que tú ves que trabajan en diversas cosas, atienden a su marido, la casa, el muchacho, salen de un lugar para otro, se mantienen bonitas, se arreglan, etcétera. Pero entonces también ocurre que a veces no se dividen las responsabilidades y esa madre se encarga de absolutamente todo en el hogar y para supuestamente no cargar, friegan, trapean, lavan, planchan, cocinan, todo. Y los muchachos, vamos a suponer que tengan 1 o 2 muchachos, bien gracias. El marido, bien gracias. Entonces no se dividen las responsabilidades y ¿qué pasa? Que eso cae y sobrecarga en una sola persona. Entonces, por eso es importante el tema de los roles y las responsabilidades que se dividan, porque la familia no es responsabilidad de una sola persona. O sea, la pareja, por ejemplo, es cabeza de hogar, pero también los pies y los brazos son importantes, los muchachos son importantes y los muchachos tienen que tener su rol en la familia y su responsabilidad también bien clara. Así es, y en respuesta a tu pregunta, Cris, los valores son determinantes para que la familia funcione de manera adecuada. El respeto mutuo, el amor, ser responsable con los integrantes de la familia, fomentar la paz, la armonía es determinante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se pierden estas características o estos valores, entonces la familia se van desintegrando pues poquito a poquito. Y si te fijas, la familia de 20 años atrás es muy diferente a la de hoy. Y si nos fijamos 40 años atrás va a ser diferente a la de 20 años atrás. Es decir, conforme pasa el tiempo, pues las familias van cambiando y los cambios muchas veces son conforme a una necesidad de adaptarse a la vida y a las nuevas circunstancias que enfrentamos. Pero los valores, Cris, eso es algo que hay que fomentar, que hay que rescatar, que hay que poner la atención y que hay que impulsar para el debido funcionamiento de las familias. ¿Por qué? Porque las familias son el fundamento de la sociedad. Y lo que la sociedad va a hacer mañana, esto es de lo que las cabezas de hogar decidan que sus familias sean hoy. Entonces es determinante que cada quien asuma el rol como plantea Consuelo y que pongamos empeño para que tengamos familias ejemplares. Exactamente. Tipos de familias. Bueno, vamos a hablar primero de lo que son la constitución por personas de la familia, porque hay otro tipo de familia también que depende de características
vamos a decirle emocionales, por ejemplo, las familias tóxicas, las familias saludables, pero inicialmente tenemos lo que es la familia nuclear, llámese una familia constituida por un padre, una madre y los hijos. Que en la casa, vamos a hablar de los que viven en la casa para poder delimitar los tipos de familia. Entonces, la nuclear, madre, padre, hijos, viven en un solo hogar. La compuesta, que es donde hay varias familias viviendo en una misma casa. Por ejemplo, ahora en este país tenemos muchos venezolanos, por ejemplo, y los venezolanos al emigrar por la situación que hay en su país, se juntan varias familias. Por ejemplo, si la familia de la esposa coge para su casa, la familia del esposo. A veces si tienen un hijo que ya está casado o algo, también la familia de ese hijo, la esposa y su hijo también viven ahí en la casa. Esa es una familia compuesta. Está la familia monoparental, que es donde hay un solo hijo, un solo padre, llámese que los hijos viven únicamente con la madre o con el padre. Está también la familia extensa, en donde, por ejemplo, viven los hijos, los padres y los abuelos, o un tío vive en la casa, o un primo vive en la casa, con una sola persona que no sea parte de ese sistema, que se agregue, ya se vuelve una familia extensa. Entonces, que hoy en día hay muchas familias que son así, son extensas, porque lamentablemente cuando ya nuestros padres no pueden, por ejemplo, manejarse solos por cuestiones de salud o algo así, ya sabemos que nosotros tenemos que dar la mano y apoyarle en eso. Entonces, esa es por ese lado. También está la familia homoparental, que es lo que ahora mismo tenemos bastante, por ejemplo, homosexuales que deciden adoptar un hijo, o que uno de ellos ya tuvo un hijo y se casan. Entonces esa es la familia homoparental, que ha traído muchas situaciones, porque así como la homosexualidad, por ejemplo, no tenemos una base científica para explicarla, tampoco tenemos como que una base realmente sólida para decir que unos homosexuales no pueden tener un hijo. Por ejemplo, sí tenemos diversos estudios que han trabajado con niños de homosexuales, donde se ve que no hay ninguna diferencia, que son niños estables emocionalmente, que son niños que no tienen ninguna situación. Por ende, hay poca evidencia científica que diga y refute que homosexuales no puedan tener hijos, por ejemplo. Entonces, ese es un tipo de familia. Para dejarle la otra parte ya, Alberto, está las familias tóxicas. Tóxica es que haya algún miembro de la familia, o que los padres, por ejemplo, de alguna manera no intencionada, claro está, porque no es, o sea, yo no concibo que hayan padres que supuestamente hagan cosas para dañar sus hijos. No lo creo. Simplemente hay padres que tal vez ignoran una que otra cosa, y por ignorancia se pueden cometer errores, porque nosotros no venimos al mundo con manuales. Cuando uno se hace padre, a uno no le dicen cómo es la cuestión, uno va aprendiendo en la marcha. Ahora hay cosas que uno sí va aprendiendo, que uno sí ya sabía, pero por ignorancia se pueden cometer errores. Por amor, llámese la sobreprotección, por amor también se pueden cometer ciertos errores con nuestros hijos. Por ende, no es intencionado el daño que se puede ocasionar en un hogar. Por eso es muy importante vivir analizando cómo va funcionando nuestra familia. La familia que tenemos, ya sea extensa, homoparental o como sea, cómo vamos, hacer como quien dice un examen de cómo va cada miembro, para ver si estamos tal vez haciendo el trabajo correcto. Entonces, si hay algún miembro de la familia que de alguna u otra manera provoca daños a otro, si de alguna manera el comportamiento que yo estoy teniendo daña a otro de los miembros, o es hay una predisposición también a desarrollar situaciones mentales por un maltrato, por violencia, por abandono, por sobreprotección, por no dejarte ser, etcétera. Esa es una familia tóxica. Una familia donde los problemas sobreabundan, donde las discusiones sobreabundan, donde no se saben sentar a tener reuniones familiares saludables, sino que todo termina en una discusión,
O por ejemplo, esta familia donde son tan protectoras que lo que diga uno eso es. Y cuando eso no se hace, ya hay un problema. O sea, yo he tenido pacientes así que llegan que, por ejemplo, el padre es la autoridad. Ok, lo que el papá dice ahí se hace. No importa si yo estoy de acuerdo o si no estoy de acuerdo. Entonces yo le enseño patrones insanos a mis hijos de cómo resolver situaciones con ese tipo de ejemplo. Porque al final del camino, los hijos aprenden de nosotros a cómo resolver problemas. Una madre que se deja golpear de su esposo le está diciendo a su hija que está bien que se deje golpear. Por ende, cuando esa muchacha crezca, tenga su marido y ya tenga su hogar, su propia familia, muy fácilmente, si eso no se trabajó, va a terminar repitiendo el mismo patrón de su madre, dejándose golpear. Empieza por un empujoncito, por una mala palabra, luego ya ustedes saben por dónde se va. Porque al final nosotros somos el ejemplo de cómo se debe de vivir. Algunas personas no lo toman, algunas personas resilientes no lo toman, pero hay muchos niños hoy en día que están muy mal influenciados desde su familia. Sí, agregar un poquito, Cris, también que dentro de las tantas familias que existen, que son muchísimas tipos de familia, hay una que me llama la atención y es la unipersonal. Dice que un individuo decide como no tener ningún tipo de pareja, quedarse solo y sentirse bien consigo mismo. Pero lo interesante entre todos los tipos de familias es que cada una tiene su particularidad. Exacto. Y que la funcionalidad del tipo de familia va a depender del individuo. Porque se puede tener la percepción que la familia correcta es la familia nuclear, donde está papá, mamá e hijos. Pero hemos visto, Cris, en la actualidad que no es así. Porque un montón de familias donde están integrados por papá y mamá e hijos es disfuncional. A excepción de otras familias que se entienden socialmente como que son familias no adecuadas, funcionan bien. Entonces hay que ver también cómo estamos mirando y no mirar los tipos de familias desde una perspectiva prejuiciosa. Ahora pasa algo. En la familia monoparental, por decirte algo, donde hay un solo quien es que educa, que cría, que se entrega por completo a la familia, hay situaciones que se pueden dar dentro de esas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un papá o una mamá ausente. Claro está, cabe mencionar que la mayoría de estas familias están compuestas por mamá e hijos, porque casi siempre es la mamá que se queda y papá se va. Aunque hoy en día se está viendo también situaciones de papá que se quedan y son las mamás que se van. Pero ¿qué sucede? Y es bueno que aquellas personas que nos están escuchando tomen esta parte en cuenta. El hecho de que tu pareja esté ausente, que no se haga responsable, que no busque a tu hijo, no te da permiso para tú hablar en mal del padre de tu hijo y dañar a tu hijo emocional o dañar su estima. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos que como él no está y siento rabia porque las cosas no terminaron bien y tengo una deuda emocional con esa persona, ahora estallo. Hablo mal de esa persona y muchas veces se da el caso, Cris, en que yo maltrato física y emocionalmente a mi hijo. Y yo hago la siguiente pregunta: ¿él es responsable de las diferencias de los adultos? No. Entonces, por consiguiente, en esta parte es necesario que si estamos pasando por esta situación, siempre recomendamos buscar ayuda y hacer conciencia de que el pequeño de la casa no es el responsable, sino que debo ser madura, controlar mis emociones, mis impulsos y aportar para que se desarrolle de la manera más adecuada posible. Exactamente. Dentro de la familia que ustedes han señalado, Consuelo pues tocó un punto muy importante, que es la homoparental, una familia pues que ha creado pues diríamos una serie de controversias, entre ellos asuntos relacionados a lo que sería el aspecto religioso. La pregunta es la siguiente: desde el punto de vista de ustedes, ¿consideran que en este tipo de situación podemos hablar de una verdadera funcionalidad? ¿Y qué ocurre cuando pues ellos deciden adoptar esos niños? ¿Estarían pues en un ambiente adecuado? ¿Qué opinan? Bueno, vamos a hablar desde el punto de vista científico, porque las opiniones son muchas. Como yo dije ahorita, científicamente no está comprobado que un niño que crece en un ambiente solamente con homosexuales va a ser homosexual. Eso no está demostrado. Como tampoco está demostrado
que un homosexual nace o se hace. Cada quien tiene su opinión, que es muy personal y muy respetada. Yo tendré la mía. Pero como profesional les puedo decir que he tenido ya homosexuales en mi consulta que tienen sus hijos. Incluso, ¿sabes qué? Son más conscientes. Porque van a consulta, por lo que hablamos la última vez que estuvimos aquí. Van a consulta por prevención, cosa que no hacen las familias nucleares, ni la extensa, ni la compuesta, ni ninguna. Los homosexuales, como saben que hay una carga de la sociedad emocional negativa sobre ellos, van por prevención a la consulta. Mire, nosotros decidimos adoptar a este niño porque ya queríamos tener un hijo en nuestra familia. Por ejemplo, me llegó uno en una ocasión que ya el hombre tenía un hijo y decidieron llevárselo a vivir con él. Ese niño, sumamente inteligente, sumamente estable, sumamente respetuoso, con muy buenos valores. Y simplemente cuando yo le pregunté, mi amor, ¿y qué tipo de familia tú crees que tú tienes? ¿Y sabes qué me contestó? Porque no hay una cosa más, ¿cómo diría yo?, más sabia y lógica que un niño. Me contestó, la que Dios me dio y la que yo amo. La que Dios me dio y la que yo amo. No me dijo una familia homosexual, no me dijo una familia criticada, no, nada de eso. La que él ama. Un niño estable totalmente. Y ellos fueron a consulta sencillamente. Ya el niño tenía 8 años, porque el niño no podía dormir de vez en cuando. Pero era por un mal hábito que el niño había cogido, había tomado de muchos juegos, muchos videojuegos, que los videojuegos alteran todo el patrón del sueño. Si el muchacho se pasa el día entero en eso, pues obviamente no va a poder ni va a querer dormir en la noche. Y también lo llevaron por la carga social, de que ellos entendían que como mucha gente los ve raro en la calle a ellos porque tienen un hijo, porque andan con un hijo y se dan cariño en la calle, cariño de abrazo y cosas normales, entonces quieren como que prevenir situaciones. Y el niño para nada con ningún tipo de inclinación homosexual, muy estable. O sea, esto no es determinante. Ahora bien, eso es muy particular de cada familia homoparental. Porque si pasa una familia que, son homoparental, pero son demasiado expresivos, no se saben controlar, no han hecho un patrón de comportamiento frente a su hijo adecuado, no le dan valores a sus hijos, ni costumbre, ni límite, ni nada, pues obviamente aquí sí podemos tener muchas situaciones. Pero si son parejas homoparentales que están conscientes de lo que eso conlleva, del sacrificio que significa socialmente, y están comprometidos con una estabilidad emocional de sus hijos, no va a haber ningún problema. Así que tú puedes tener la opinión que tú quieras, pero científicamente no está comprobado absolutamente nada. Cris, respondiendo a tu pregunta, yo soy una persona creyente, pero nosotros como creyentes se nos enseña a respetar las creencias de las demás personas. El hecho de que tú pienses distinto a mí, que tú actúes distinto a mí, que yo entienda que tú eres diferente a mí, no me da a mí el derecho para yo juzgarte, para maltratarte o para apedrearte, en otras palabras. Sí mismo. Hay familias homosexuales que dan hijos heterosexuales. Claro que y sí. hay familias nucleares que dan hijos homosexuales. Entonces, en referencia a esto, ¿cómo yo te digo a ti que alguien está bien o está mal? Si cada persona justifica su condición en la que está y cada quien entiende lo que es mejor, y cada quien hace lo que entiende que es mejor para él. Entonces hay que también entender que cada ser humano es distinto y que cada ser humano tiene sueños distintos y cada ser humano quiere cosas distintas y que el voto a la paz, ¿cuál es? Aceptar a las demás personas tal y como son. Ahora, el hecho de que yo no conciba o yo no esté de acuerdo con algunas cosas, no quiere decir que yo te respete. Porque hoy en día, por eso vemos muchas personas que tienen esta condición, que tienen baja autoestima, porque es el niño que señalan en el colegio, porque tiene papás homosexuales. ¿Y qué culpa tiene el pequeño? O ¿por qué tú entiendes que está mal? O aunque tú entiendas que está mal, ¿qué te da derecho a ti a juzgarlo, a maltratar?
Entonces es un asunto de conciencia. En nuestro país, por ejemplo, tenemos una creencia, somos un gran porcentaje que tenemos creencias cristianas. Exacto. Y que muchas veces evitamos estos temas, muchas veces los juzgamos, muchas veces los señalamos. Pero en verdad la misma actitud de Cristo, y quiero cerrar este punto con esto, es que Dios miraba a la persona con amor y se acercaba con la intención de que quería hacerle el bien. Y Jesús se acercaba y hacía el bien. Y yo no me imagino a Jesús señalando con el dedo, diciendo apedreen, que maltraten. Yo me imagino a Jesús que si estaba en desacuerdo se sentaba y con mucho amor decía su punto de vista. Si la persona aceptaba que estaba en un error, pues él se lo ganaba. Y si no, respetaba ese espacio de la persona. Ese es el llamado que queremos hacer en referencia a la pregunta que tú has planteado. Exactamente, muy interesante, Alberto y Consuelo, su posición respecto a este punto, pues tan controversial. Hay un tipo de familia dentro de lo que serían estas diversidades que existen, estas que pues eligen no tener hijos. ¿Qué ustedes opinan sobre este tipo de familias? ¿Cuáles serían pues sus características? Pero sobre todo, hablemos un punto muy interesante, funcionalidad. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema controversial, sobre todo hoy en día, que todo está tan globalizado, que ya la mujer no está en la casa, que la mujer trabaja mucho, produce incluso a veces más que el marido, tiene muchas responsabilidades. Eso es un tema de pareceres, eso es un tema de gustos y es un tema muy poco respetado hoy en día. ¿Por qué, Consuelo? Porque todo el mundo se siente en la libertad de opinar sobre mi vida. Si simplemente a mí me dio la gana de que yo no voy a tener hijos, ¿cuál es el bendito problema? Eso es tan normal como yo que decidí tener una hija. Tan normal como eso. Lo que pasa, Cris, es que vivimos en una sociedad que todavía tiene muchas creencias irracionales del pasado, instauradas en el pasado, retrógradas, que obligatoriamente la mujer y el hombre se tienen que casar antes de los 30 años, que la mujer tiene que tener sus hijos antes de los 35, que tú, ¿qué haces que a los 33 tú no te has casado todavía? No, Alberto dijo algo ahorita, la familia uniparental. Si yo decidí que mi vida yo no la quiero compartir con otra persona, o no la quiero compartir dentro de un techo con otra persona, son mis problemas. Así como se respeta a una mujer que quiere tener su familia incluso grande, porque tengo amigas que tienen muchachos, muchos muchachos, y quieren seguir teniendo más muchachos. Y yo, bien, perfecto. Tenga todos sus hijos. Quieren un Conani, en otra palabra. Oye, muchísimos muchachitos. Perfecto. Tenga todos los hijos que usted quiera, si le puede dar una calidad de vida, claro está. Pero también respete al que no quiere tener eso. Entonces es un tema de respeto a la opinión del otro y a los gustos del otro. Si esa persona está estable emocionalmente, así como está, déjelo así. Dejen de querer opinar en todo, que en todo no se opina, ni en todo uno se tiene que meter, ni todo tiene que ser un problema. Esa gente no tiene por qué tener un trastorno mental por decir que no quieren tener hijos, por el amor de Dios. Ay, no, tienen que ir a consulta. Ay, sí, usted está muy mal, porque usted tiene que tener sus hijos. Pero por favor, y este tema ahora, tengo una hembra, hay que tener el varón, pero señor Dios, no, y se llenan de muchachos, Consuelo, 50,000 muchachos y nunca llega la hembra. Pero que lo que me da cuerda a mí es, son cosas en las que yo realmente no suelo dar opiniones, porque como digo, eso es algo que se respeta. Pero también está el extremo. Si usted también decide tener muchos niños, piense en la calidad de vida de esos niños. Porque, por ejemplo, yo conozco mujeres que tienen 9 muchachos y ninguno de los muchachos va al colegio. Imagínate. Eso es una estupidez demasiado grande. Porque traes personas a este mundo a pasar trabajo. Así no. Pero también, si yo decido que solamente quiero tener un hijo, también es respetable. Si quiero tener 3, es respetable. Si nada más tengo varones, déjenme con mis varones.
Pero si yo decidí que yo no voy a tener hijos por las razones que yo quiera, eso no se debe de discutir. Eso no se discute. Señores, hay que aprender a respetar a la gente y sus opiniones. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que usted está haciendo con su vida, mas yo tengo que respetar su vida. Eso sí es verdad. Y respetar lo que usted ha decidido hacer. Repite eso, por favor. Repite, repeat again. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que usted hace, con su vida como usted la quiera vivir, pero tengo que respetar. Tengo que respetar lastimosamente. Entonces, hoy en día se vive mucho de las apariencias. Y hay personas que sufren mucho por los ataques de la gente continuamente. Mujeres que hasta llega un momento en que dudan de ella misma, porque dicen, cónchale, estaré haciendo lo correcto. Cuando lo que quieren es estar con ella misma, simplemente con su marido y ya decidieron no tener hijos y no hay ningún problema. Así mismo. Pero se sienten juzgados. A veces hay actividades sociales a las que no quieren ir. No digo yo, con una zozobra. No zozobra. Usted no puede ir a un bendito cumpleaños de un muchacho tranquilo. No. Ay, pero Ay, ¿por pero... qué tú no lo tienes, ma? Ay, pero mira cómo se... Pero, Es así. o sea, por Dios, dejen de juzgar. Está bueno ya de la juzgadera. Está bueno. Si yo quiero quedarme con un muchacho, me quedo con un muchacho y se acabó. Eso no es mi problema. Usted quiere tener 15, tenga 15. Eso no es nada. Pero no se mete en la vida de nadie, caramba. Claro, usted no va a pagar los biles de esa ¿Qué no se casa. van a pagar? Si te Usted no llamaran sabe primero- cuánto cuesta la luz, el No. teléfono, no se meta. Señores, con usted no lo paga la cara. cuenta de esa casa, ni de la vida Óyeme. de esa gente. Óyeme, Dios la mío. vida está demasiado cara. Claro, para uno estar de que pendiente Ey. que si el otro no tiene un hijo. ¿Qué No, tú opinas, Consuelo? Te dicen, ay, sí, ya ten el otro, que sé yo qué, ajá. Pero no te dicen, toma tanto para la guardería, toma tanto para la merienda, toma para el médico, toma para esto. No, ten el otro. ¿Y qué cuesta tener el otro? ¿Cuál es el sacrificio que uno como persona tiene que hacer para tener otro hijo? Hablate por 1000 años, Ey, muchachos. Los hijos son una responsabilidad muy valiosa. Son una bendición, claro está. Señores, pero las bendiciones se pueden elegir. Sí. Son una bendición, pero ¿y si esa bendición yo no la quiero? ¿Qué hacemos? Respeto. Mira, Cris, familias que deciden no tener hijos. Consuelo ha dado muy en el clavo. Pero la Biblia dice que no andarán juntos si no estuviesen de acuerdo. ¿Qué es lo que debe primar cuando deciden no tener hijos? Que los dos estén de acuerdo. Totalmente. Porque ¿qué es lo que sucede muchas veces? Sucede que ya el hombre ha tenido uno fuera, ahora tengo un nuevo matrimonio, o tiene 2 o 3, me caso con una persona que nunca ha tenido ninguno, y ahora yo decido que no tengamos hijos porque ya yo tengo 3. Ajá, pero ¿y entonces? O sea, no es así. Porque de repente desde afuera, la persona que está dentro, cuando tú le preguntas por qué tú no tienes, te va a decir, no, porque decidimos no tener hijos, pero es falso, porque muchas veces tiene el deseo, pero la otra persona no quiere tener el hijo. Entonces, por esa situación suceden un montón de problemas entre parejas. ¿Qué sucede muchas veces también? Que han intentado buscar, que han intentado, se han desgastado emocionalmente porque hay mujeres que Perdón. quedan embarazadas. Perdón, Alberto. Tú sabes lo mal, o sea, que se tiene que sentir una mujer que se ha hecho, por ejemplo, yo conozco mujeres que se han hecho hasta 50 inseminaciones Ay, sí. entre artificiales e in vitro, Qué difícil. con muchos problemas orgánicos que son los que producen que no tenga. Y a veces, por ejemplo, yo conocí una que me llegó precisamente esta semana a mi consulta. ¿Sabes cuántos embarazos ha perdido? 10. Ay, Dios mío. Que lo más que le han durado los embarazos son 3 meses y los pierden por una condición del útero. Imagínate emocionalmente cómo se siente esa mujer, y discúlpame el término, con una jodida gente encima de ella, que por qué tú no tienes hijos, que cuál es la vaina.
que Eso es tiene que tener tus fuerte. hijos. Óyeme, pero Dios mío. No, y que cada vez, Consuelo, que le hacen la pregunta, marcan esa persona. Claro, Porque le mueven la situación. Óyeme, hay mujeres Wow, así sí. que entran en una depresión fuerte porque tienen una condición médica. Ujú. Eso Eso es es igual cuando tú ves una gente gorda que tú le preguntas que si está embarazada. Ay, Dios mío. Óyeme, pero yo cojo una clase de pica a veces que nada más tengo que respirar. Por eso, usted tiene que tener tacto, pero el tacto es callarse la boca. Ese es el tacto, callarse la boca. Si no lo tiene por algo, no lo tiene, o porque no le da la gana, o por lo que sea. Que no puede. Gracias, Alberto. Mira, en la misma línea, Cris. En la misma línea. Hay uno gozando Sí. por ahí. Usted está muy controversiales, En la chicos, misma línea. hoy. Me gusta, me encanta eso. Sí, en la misma línea, Cris. Aplauso. Estamos controversiales hoy. En la misma línea, Cris. Nadie conoce lo que está pasando en una pareja internamente. Eso es cierto. Por eso, lo más importante es ser discreto. Y si alguien no se acerca a usted a hablarle de su vida personal, no insiste en saber de la vida personal de esa persona, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque aún hablar le cuesta, porque cada pérdida, Cris, no es un número más, es una persona más en la vida de esa Eso persona. es verdad. Partiendo del caso que planteaba Consuelo. Cada intento fracasado, y yo lo planteo porque tengo un pariente cercano que pasó por la situación. Y Cris, es un duelo que se vive cada Totalmente, vez que se totalmente. pierde una criatura. Ay, sí. Es un duelo. Y que aunque tú al final tengas un bebé, ese duelo te va a acompañar durante muchísimo tiempo. Y muchas veces la persona dice, no, pero olvida eso, que ya pasó. No, no es que ya pasó. Es que inmediatamente cae una vida en el vientre de una mujer. Se establece un vínculo emocional. ¿Y qué es lo que sucede? En este caso, las mujeres están adueñadas de miedo, de inseguridad, y si no funciona, y inclusive el mismo estrés y la misma ansiedad es la que muchas veces aporta para que el bebé pues no crezca de manera saludable y al final pues terminan perdiendo. Exacto. Por eso hacemos un llamado al respeto, a la discreción y a callarse ser la empático. boca también. Bueno, en otras palabras, Consuelo fue que lo dijo. no me gusta decirlo Cállese así, la boca. No, ella pero dijo hacer eso. Y a silencio. callarse la boca. No, tú sabes que Alberto Hacer es bien silencio. diplomático. Ah, sí, pero Él no va a Consuelo no. decir eso. Bueno, dentro de esas diversidades de familias que ustedes han planteado el día de hoy, no podemos dejar de tocar las familias tóxicas. Y yo quiero, por favor, que ustedes me digan qué caracteriza este tipo de familias. Y sí podemos hablar también de lo que sería funcionalidad. Bien, familias tóxicas, Cris. Mira, este es un punto muy, muy interesante y está muy relacionado con lo que es la funcionalidad. Si una relación no está funcionando es porque está dañada, y una relación dañada muchas veces tiene mucho de esta parte de ser una familia tóxica. ¿Por qué? Porque en muchos casos tenemos un individuo que es el que oprime, es el que manda, es el que dirige, es el que no permite que nadie se exprese, es batuta y constitución. Y Cris, no hay cosa más tediosa que un hogar donde se viva una ansiedad y un estrés constante. Sí, es verdad. Eso da división por todos los lados, da muchísimo estrés por todos los lados, da separación por todos los lados. Y si yo vengo de la calle, por ejemplo, Cris, que trabajar, de estos tapones que no hay quien lo aguante, que tú estás loco por llegar a tu casa, y cuando tú llegas, tú lo que encuentras es una persona que pelea, que discute, que exige, que no comprende, que no escucha. Entonces sí es un ambiente totalmente tóxico. ¿Y qué es lo que pasa? Que solamente no involucra a los cabezas del hogar, sino que involucra el sistema completo. Y de hecho, el sistema de agresividad o de maltrato es jerárquico. Puede que yo me desquite con mi esposa, mi esposa con sus hijos, los hijos con el perrito de la casa, con el compañerito del colegio. Es decir, que es como si fuese una bola de nieve que mientras más corre, más grande se pone y por ende mucho más daño hace. Funcionalidad. ¿Qué se necesita para que un hogar sea funcional? Comunicación asertiva. Y cuando hablo de comunicación es que yo aprenda a hablar sin ofender,
y que yo aprenda a escuchar sin juzgar. Y yo pienso que eso nos falta mucho, mucho a todos. ¿Qué se necesita para que sea funcional? Que se discuta un solo problema a la vez, Cris. O sea, si lo que estamos hablando es de por qué yo no cogí la llamada del teléfono y tú pensaste que yo estaba con otra persona, hay que discutir qué. Eso que estamos discutiendo. El problema es que muchas veces traemos situaciones que han ocurrido en el pasado, ahora, y intentamos discutir cuando no es el tema de discusión. ¿Qué se necesita? Que no se digan palabras ofensivas ni que se maltrate físicamente en medio de un desacuerdo. ¿Qué se necesita? Que si el problema es entre tú y yo, tenemos que resolverlo entre tú y yo, y si buscamos un tercero fue porque tú y yo nos pusimos de acuerdo para buscar ese tercero. El asunto es que muchas veces pedimos consejo a personas que tal vez tienen buenas intenciones, pero aconsejan conforme a su experiencia. Y yo vengo y le pregunto, Consuelo, ¿qué hago con mi esposa? Que no me siento muy cómodo. Déjala, yo dejé a mi esposa y soy feliz. Ajá. O sea, no es lo saludable. O a sus intereses, Alberto, también. Exacto. Exactamente. Hay gente que te más. aconsejan de acuerdo a lo que le conviene. También, puede ser que no me Muy común eso. Sí, y también, Cris, nunca dejar cuentas pendientes. La Biblia dice que no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Y el asunto es que muchas veces acumulamos, y llega el punto que decimos, esta fue la gota que derramó la copa. No que fue la gota. Fue que tú no sacaste tiempo para decir cómo te sentías, para decir cuáles cosas no te gustaban, y para poner límites y poner las cartas sobre la mesa, como decimos. Y entonces, Cris, para que haya un maltratador en un hogar tóxico, debe haber una persona que recibe el maltrato. Exactamente. Así es. Las familias tóxicas son aquellas en que de alguna manera hay una persona o varios miembros de la familia que tiene algún patrón de comportamiento que no funciona, que daña de alguna manera a alguno de los miembros. Por ejemplo, una familia donde lo único que se hace es lo que la madre diga. O sea, yo tengo, por ejemplo, una familia actualmente en mi consulta que solamente lo que esa señora diga es lo que se hace en esa casa. Si esa señora dice que la muchacha tiene una blusa amarilla y no le gusta, ella se la tiene que quitar y salir con otra blusa. Si la señora dice que su habitación debe de ser de tal manera, así tiene que ser o hay un problema. Si ella quiere que se haga algún ritual, alguna actividad que se haga a las 5 de la tarde y la familia quiere que se haga a las 6, no se hace, porque es a la hora que ella dice. Está difícil. Entonces, en una familia, como bien decía Alberto, donde nos culpamos unos con otros de las situaciones, en vez de ver las cosas de manera funcional, de ver el problema como lo que es el problema. En todas las familias, señores, hay problemas. O sea, no es que aquí no estamos diciendo que no hayan problemas, no. Estamos diciendo que hayan formas funcionales de resolver los problemas. Porque problemas tenemos todos. Sí. Y vamos a tener problemas todo el tiempo. Un tiempo más que otros. El tema está en cómo se resuelven los problemas. Ahí es que está la funcionalidad de la familia. En todas hay situaciones, hay diferentes tipos de personas en la familia. El tema está en respetar las opiniones de los demás, en no juzgar a los demás, en expresar lo que yo quiero expresar sin dañar al otro, pero queriendo decir lo que yo quiero decir. Eso es asertividad. Exactamente. Entonces, en las familias donde no se establecen cuáles son los límites claros, cuáles son las reglas, por ende yo los voy a violar porque yo no sé qué es lo que es eso. Esa familia puede ser una familia tóxica. Una familia donde solamente se vive del chisme, de la discusión, de que únicamente nos sentamos para un problema. No es una familia que se junta a compartir, que no se dedican tiempo de calidad. Entonces, tenemos a veces familias tóxicas que son creadas por los padres. ¿Por qué? Por ejemplo, si tenemos una pareja de una familia que tiene 3 muchachos y ellos como pareja tienen muchos problemas hasta de violencia, pues es muy probable que en esa familia haya muchas situaciones también que se adjudiquen a los hijos, pero que no son de los hijos, sino de los padres. Por ejemplo, cuando los padres inmiscuyen a sus hijos en sus problemas. Eso es terrible, terrible.
Si la pareja tiene situaciones, las que sea, no importa. Los hijos no se pueden incluir ahí. Nunca. Jamás en la vida. Porque le estás enseñando patrones disfuncionales de resolver problemas. Estás incluyendo terceros que no tienen nada que ver y que se van a contaminar. Se van a contaminar. Si en la pareja hay problemas, vaya a consulta. Porque como dijo Alberto ahorita, usted se va para donde una amiga, para donde un amigo, y esa persona le va a hablar desde su experiencia, desde lo que a él en algún momento le funcionó, que perfectamente puede no funcionarle a usted. Supuestamente le Eso sí es funcionó. verdad. También esa es otra. Entonces, vaya y busque ayuda, sea lo que sea, pero los hijos no se deben meter en los problemas de los padres, ni porque ellos quieran entrar, ni porque usted lo llame. Eso es verdad. No se debe. Hay otro tema. Mujeres que no tienen autoridad ninguna, tienen un hombre muy autoritario, la raya que le baja el hombre, ella se la baja a los muchachos. Y así como dijo Alberto, los muchachos al perro, al gato o a los amiguitos del colegio. Hermana, dése cuenta si usted no tiene autoridad. Analice cómo usted puede desarrollar conductas autoritarias o más bien de respeto, de aprender a comunicar lo que usted necesita, lo que usted requiere. Si no puede, busque ayuda. Busque ayuda. Pero no te descargues en tus hijos. Y eso es muy común hoy en día. Muy común. Porque como yo no puedo abrirle la bocota a ese hombre, yo se la abro a mis hijos. Porque me desquito con ellos y a él que me pelea y me dice y me requete dice, yo no le digo ni ji, porque no me siento con la capacidad de hacerlo. Pero entonces con mis hijos sí voy y me desquito y le hablo mal de ese hombre y le digo lo maldito que es, perdón la palabra, le digo lo malvado que es. Le quiero mostrar una imagen que no funciona a ese muchacho. ¿Y ese muchacho qué va a hacer? Aprender también que ese es el comportamiento adecuado. Y cuando tenga su pareja, muy probablemente lo vaya a repetir, o también va a hacer lo mismo con otros amigos o con la novia. Eso es cierto. No se puede inmiscuir a los hijos en los problemas de pareja, señores, sean responsables. Si usted tiene en su situación de pareja, resuélvanla ustedes cuando sus hijos duermen o salgan por ahí a cenar, a comer y hablen de la situación. Pero sus hijos no tienen por qué estar envueltos ahí. Por eso es que después van a la consulta. Ay, pero es que yo no sé qué es lo que le pasa a ese muchacho. Él está agresivo y está no sé qué, y está peleando mucho, y le han bajado las notas en la escuela y él no quiere hacer nada. Está dando lo que recibe. Dime tú. tú sabes. Un muchacho con tantos problemas. Ahorita va él y dice que tengo muchos problemas. Sí. Y es que está contaminado. Está contaminado con los problemas de los padres. No se debe por eso involucrar a los muchachos. Hay un punto muy interesante relacionado a lo que sería tipos de familias, y vamos a hablar ahora de estos padres pues que están divorciados. Entonces el niño, la niña, adolescente, joven, como sea, viven con los abuelos. ¿Qué pasa aquí? Háblame acerca de lo relacionado a lo que sería la funcionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, ¿de qué manera este tipo pues de relación puede afectar a ese niño, esa niña o ese joven? Antes de pasar a ese punto, Cris, decir que la supervivencia del matrimonio no depende de cuánto se aman, depende de cómo maneja sus diferencias. Así es. O sea, depende únicamente de eso. Y aparte, cuando Consuelo estaba hablando hace un rato, yo decía de personas que van buscando consejos donde te dicen empodérate. Inclusive tenemos personas que lo empoderan y lo mandan a coger cuchara, a coger palos, Cris, a decir mala palabra y a llegar vuelto una fiera. Sí, no, pero... eso no es empoderamiento. Es verdad. Eso no es empoderamiento. Hay mujeres que creen que empoderarse es ser bocona. No. Es ser bocona. Y que aquí mando yo. ¿Para dónde manda usted, doña, por Dios? No, eso no es entonces hay que tener cuidado con esa parte. No estamos mandando a nadie a hacer eso, sino a hacerle entender a otra persona que tú vales, que tú mereces ser amada y que mereces ser respetado o respetada. ¿Qué pasa con los niños que se van a vivir donde los abuelos?
Son niños, Cris, que terminan dañados emocionalmente. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué, Alberto? Porque llegan un montón de preguntas a su mente. Muchas veces se da el caso en que la mamá está fuera del país por cuestiones de trabajo y tal vez no se comunica de la manera correcta con sus hijos. Lo llama cada vez un año porque está muy ocupada, está muy estresada, está muy atareada. Tenemos el papá que formó otra familia y vive a 3 o 4 esquinas. No me lo estoy inventando, son casos reales que pasan, que llegan a consulta. Y ese niño vive con abuelo y con abuela y se pregunta por qué papi y mami no me llaman, no me visitan, por qué no están conmigo, por qué no están cerca, por qué no me prestan atención. Y crecen con ese vacío emocional, Cris. Y no estoy diciendo que los abuelos no puedan llenar ese vacío emocional, hay abuelos que sí, porque también va a depender de los abuelos. Pero si papá y mamá están vivos, no es responsabilidad de los abuelos criar los hijos, cuando los papás reúnen las condiciones. Y es lamentable, Cris, que muchas veces, por querer suplir necesidades económicas o financieras, por asuntos de ego, muchas veces, porque puede que yo tenga con qué mantener a mi hijo, pero hay un estatus que yo tengo que alcanzar, y tengo que sacrificar mi familia por un tiempo, para que crezca mi familia y yo crecer como persona. Y cuando quiero mirar atrás, Cris, el daño que se ha hecho es irremediable. Por eso tenemos niños hoy en día que no se valoran, que no se aman, que se meten a pandillas, que intentan suicidarse, porque por esas necesidades, por todas esas respuestas no contestadas que tienen y que le han marcado. Entonces, ¿qué decimos respecto a esto? Si usted tiene la posibilidad, haga todo el esfuerzo. Yo sé que hay hijos, Cris, que prefieren vivir en una choza con papá y mamá que en un castillo con los abuelos. Eso sí es verdad. Que prefieren pasar hambre en casa con papá y mamá que tener todo con los abuelos. Y entonces hay que ver qué es más importante. Si el bienestar emocional de ellos o yo satisfacer una idea, un capricho personal. Y yo pienso que lo más importante siempre van a ser los más pequeños. Mi bebé está casi naciendo y yo ya estoy pensando en cómo yo voy a hacer que la vida de mi bebé sea mucho mejor. Y yo sé que todo papá consciente siempre va a procurar ¿qué? Pensar en el bienestar de su hijo ante todo. Así es. Así es. Mira, eso es un tema bien complicado porque engloba varios contextos. Eso de que los hijos vivan con los abuelos. Porque hay que ver las razones de por qué viven con los abuelos. No voy a generalizar. O sea, pueden que aparezcan un par de gente por ahí que se criaron con abuelos y sean personas estables. Pero casi siempre esas carencias que mencionó Alberto salen en algún momento. Es como cuando uno dice que tú tienes una vida desordenada, por ejemplo, con el alcohol, con las drogas, con los malos hábitos para tu cuerpo. En algún momento el cuerpo te va a pasar factura. Así mismo pasa con los malos hábitos emocionales, la falta de regla, los muchos mimos, salen las consecuencias a la corta o a la larga. Entonces, ahí hay varios contextos, porque está muchas veces lo que cree el hijo de por qué vive con los abuelos, lo que cree el abuelo de por qué vive con los nietos, y lo que cree la pareja de por qué mandó el muchacho para donde los abuelos. Es una situación de cómo cada persona interpreta la información. Y en esa interpretación de la información es que vienen los traumas y vienen los problemas de cómo yo vea eso, de por qué pasó de esa manera y las dinámicas que se dan cuando ya está el problema ahí. Porque muchas veces los muchachos viven con los abuelos por padres irresponsables. Si usted no puede tener un hijo, no lo puede mantener, ¿qué rayo hace teniendo hijo? Lo que mantiene. No se puede tener hijos si usted no lo puede mantener, porque es muy bueno parir para que otro te atienda el muchacho. Eso sí es verdad. Eso es lo mejor que hay en el mundo. Hermana, si usted no puede atender su hijo, no lo tenga. No se deje llevar de presión social para tener un hijo y después ir y llevárselo a los abuelos.
Yo tengo casos en mi consulta de madres que van con sus hijos ya adolescentes a la consulta, que el hijo ni siquiera la ve como una madre, la ve como una hermana y no la respeta y no la asimila como una madre. ¿Tú sabes lo que esa mujer sufre? Muchísimo. ¿Por qué? Por malos pasos y malas decisiones que tomó en la vida. Tienen hijos y van y se lo dejan a la mamá. Ok, a veces hay situaciones que te obligan a eso. Yo puedo entender que una situación te obliga a llevarlo por un tiempo mínimo donde los abuelos, pero no permanente. Algo pasó ahí que no funciona de que ese muchacho se quedara con los abuelos. Entonces, los abuelos, señores, son para abrazar a los muchachos, para mimarlos, para darle disparate, para jugar con ellos. No son para educar a sus nietos. Ya esa gente tan vieja, ya esa gente están que lo que tienen que hacer es disfrutar la vida, no ponerse a pasar trabajo con muchachos. Eso es un comportamiento irresponsable. Los abuelos hacen un excelente trabajo, muy bueno y a veces hasta mejor que los padres. Yo he conocido abuelos que, óyeme, me quito el sombrero ante ellos de lo bien que hacen su trabajo de abuelo. Pero no debe de ser que ellos críen sus nietos. Y tal vez la mamá y el papá por ahí haciendo su vida muy normal. Eso es una falta de respeto. Y que encima de que viven con los abuelos, a veces ni siquiera asumen las responsabilidades ni económicas, ni emocionales, ni de tiempo, ni de nada con ese muchacho. O sea, yo recibí una señora en estos días con una joven de 14 años que me partió el alma. Una señora con una jovencita con una discapacidad intelectual y una depresión mayor. Y la señora, la pobre sin fuerza, era la que andaba con la niña. Y los padres, sabrá Dios, eso es un acto irresponsable y no se debe. Si usted no puede tener hijos, no lo tenga. Y si ya lo tuvo, tiene que hacer un plan para que funcione. Ok. Comparta con nosotros sus redes sociales y números de contacto, por favor. Bueno, me pueden buscar en Instagram y Facebook como lic.consuelo García. Y para sus citas, pueden escribirme también al DM y al WhatsApp 809-801-6614. En Instagram y en Facebook también, como LIC Alberto Adames, para consultas, citas, 849-863-8146. Bueno, muchas gracias como siempre por tantas informaciones tan interesantes que siempre nos traen ustedes aquí a nuestra casita. Bueno, señores, y con todas estas informaciones hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles a todos ustedes que tienen una cita con nosotros el próximo lunes a las 2:30 de la tarde. Somos Controversias, Salud y mucho más. Que pasen un feliz fin de semana. Bye.